el trasfondo, la obra y los resultados alcanzados de cada etapa de la obra de Dios. La primera etapa de la obra de Dios de salvar a la humanidad, la obra en la era de la ley. Al principio, la humanidad era como infantes, sin saber cómo adorar a Dios ni cómo vivir. Ni siquiera entendían los principios morales más básicos, sin darse cuenta de que acciones como el asesinato o el robo eran crímenes. A menudo pecaban y ofendían a Dios sin saber que estaban cometiendo pecados. Para que la humanidad se apartara del pecado y viviera una vida normal en la tierra, Dios comenzó la obra de la era de la ley. En la era de la ley, Yahvé Dios proclamó leyes y mandamientos para enseñar a las personas cómo vivir en la tierra, instruyéndolas a no asesinar, robar, cometer adulterio y así sucesivamente. Esto dio a las personas un concepto básico del pecado, para que supieran qué debían y qué no debían hacer. También aprendieron a respetar la ley y el día de reposo. Aquellos que obedecían la ley eran bendecidos por Dios, mientras que los que la violaban eran condenados y debían ofrecer sacrificios para redimir sus pecados. Si las personas violaban ciertas leyes, la ira y el castigo de Dios caía sobre ellas, y eran apedreadas hasta la muerte o consumidas por el fuego del cielo. A través de esto, los israelitas experimentaron la majestad, la ira, el cuidado y la misericordia de Dios. Reconocieron a Yahvé como el único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Por lo tanto, todos temían a Yahvé Dios, seguían sus leyes, vivían vidas normales en la tierra y adoraban a Dios viviendo en su presencia. Este fue el resultado alcanzado por la obra de Dios en la era de la ley. Sin esta obra y la restricción de la ley, la humanidad habría caído en el caos y habría sido rápidamente tomada por Satanás. Por lo tanto, la proclamación de la ley por parte de Dios fue inmensamente importante para la humanidad. La obra de la era de la ley hizo que las personas supieran qué es el pecado y qué es la justicia, y también les hizo ver que a menudo pecaban y necesitaban ofrendas por el pecado. Esta etapa de la obra de Dios no solo guió a las personas por el camino correcto de la vida humana, sino que también sentó las bases y preparó el camino para la siguiente etapa de la obra de Dios. La segunda etapa de la obra de Dios de salvar a la humanidad, la obra de la era de la gracia. Aunque la humanidad en la era de la ley sabía qué era el pecado, cómo ofrecer sacrificios para redimir el pecado y cómo adorar a Dios, debido a la corrupción de Satanás, las personas a menudo no podían cumplir la ley. En particular, en el periodo posterior de la era de la ley, las personas pecaban cada vez más y ya no había suficientes ofrendas por el pecado para redimir sus transgresiones. Al carecer de suficientes ofrendas por el pecado, las personas enfrentaban el peligro de ser condenadas y ejecutadas por la ley. Y oraban y clamaban a Dios en angustia. Si la obra de Dios hubiera permanecido en la era de la ley, todos habrían sido condenados y ejecutados por pecar, y toda la humanidad habría quedado en nada. Por
eso, a través de los profetas, Yahvé Dios informó a los israelitas que el Mesías vendría como una ofrenda por el pecado para redimirlos. La profecía decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Posteriormente, Dios cumplió su promesa al hacerse carne como el Señor Jesús para llevar a cabo la obra de redimir a la humanidad. Él puso fin a la era de la ley y dio paso a una nueva era, la era de la gracia. En la era de la gracia, el Señor Jesús vivió entre los hombres predicando: haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Enseñó a las personas a confesar sus pecados y a arrepentirse, a amar a tu prójimo como a ti mismo, a perdonar a otros 70 veces 7, a amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a adorar a Dios de corazón y con honestidad, entre otras cosas. Esto permitió a las personas entender las intenciones de Dios, y su fe en Dios obtuvo un objetivo y una dirección claros, liberándolos completamente de la esclavitud de las leyes y regulaciones. El Señor Jesús también realizó muchos signos y maravillas, sanando a los enfermos, expulsando demonios y perdonando los pecados de las personas. Estaba lleno de tolerancia y paciencia hacia las personas. Todos sintieron el amor y la misericordia de Dios, vieron cuán amado y adorable era, y su relación con Dios se hizo más cercana. Finalmente, el Señor Jesús fue crucificado por la humanidad, convirtiéndose en una ofrenda eterna por el pecado, perdonando los pecados de las personas de una vez por todas. Desde entonces, siempre que las personas confesaran sus pecados al Señor y se arrepintieran, sus pecados serían perdonados. Ya no serían condenadas ni castigadas por la ley, y estaban calificadas para presentarse ante Dios en oración y disfrutar de la paz, la alegría y la abundante gracia otorgada por Él. Queda claro que la obra de redención del Señor Jesús trajo una gran salvación a la humanidad, permitiendo que ella sobreviviera y se desarrollara hasta el día de hoy. Ahora consideremos una pregunta. ¿El hecho de que el Señor Jesús haya terminado la obra de redención significa que la obra de salvación de Dios ya ha concluido? A. La obra de salvación de Dios no ha terminado aún. Las personas todavía pueden pecar y Dios tiene que hacer más obra para salvar a la humanidad. B. La obra de salvación de Dios está completamente completada y podemos entrar directamente al reino de los cielos. La respuesta correcta es A. La obra de salvación de Dios no ha terminado aún. Las personas todavía pueden pecar y Dios tiene que hacer más obra para salvar a la humanidad. Algunas personas señalan que el Señor Jesús dijo en la cruz: todo está cumplido, para argumentar que la obra de salvación de Dios está completa y que Él no necesita hacer más obra para salvar a la humanidad.
Dado que el Señor Jesús fue crucificado y redimió a toda la humanidad, la obra de Dios para salvar a la humanidad se cumplió plenamente, y cuando el Señor regrese en los últimos días, Él directamente arrebatará a los creyentes al aire y los llevará al reino de los cielos. Sin embargo, ¿es realmente así? Cuando el Señor Jesús dijo en la cruz, todo está cumplido, se refería a la culminación de su obra de crucifixión y redención. Ciertamente, no significaba que toda la obra de Dios para salvar a la humanidad había terminado. Dios tiene más trabajo por hacer, porque los pecados de las personas solo son perdonados a través de su fe en el Señor. Pero la naturaleza pecaminosa dentro de las personas no ha sido resuelta. Debido a su naturaleza pecaminosa, las personas viven con actitudes corruptas todos los días. A menudo se encuentran mintiendo sin querer, compitiendo por fama, albergando celos, involucrándose en disputas y actuando con arrogancia y sentencioso, incapaces de ser tolerantes, pacientes o de amar a los demás como a sí mismos. Someterse y amar al Señor es aún más difícil. Durante 2000 años, todos los creyentes han vivido en un ciclo de pecar de día y confesar de noche, experimentando profundamente el dolor y el tormento de vivir en el pecado. Este es un hecho innegable. ¿Están las personas que viven en el pecado así realmente salvadas y calificadas para entrar en el reino de los cielos? Ciertamente no. El Señor Jesús dijo, en verdad os digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Es así que el esclavo no mora para siempre en la casa, el Hijo sí permanece siempre en ella. Santos seréis, pues, porque yo soy santo. Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor. Dios es justo y santo. ¿Cómo podría permitir que personas que frecuentemente pecan y se oponen a Él entren en su reino? Por eso, después de completar la obra de redención, el Señor Jesús profetizó en múltiples ocasiones su regreso en los últimos días para realizar una obra de juicio con el fin de purificar y salvar completamente a la humanidad, llevándola al reino de Dios, tal como lo profetizó el Señor Jesús. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Ni el Padre juzga visiblemente a nadie, sino que todo el poder de juzgar lo dio al Hijo, y le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es Hijo del Hombre. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue. La palabra que yo he predicado, esa será la que le juzgue el último día. Está claro que cuando el Señor regrese, Él expresará la verdad y llevará a cabo la obra de juicio, guiando a las personas a comprender y entrar en toda la verdad. Esto es para salvar completamente a las personas del pecado y del poder de Satanás, poniendo fin a la era de la gracia y dando paso a la era del reino. Esta es una etapa de obra que Dios planeó hace mucho tiempo,
y es la etapa final en las 3 etapas de su plan de gestión. La tercera etapa de la obra de Dios para salvar a la humanidad, obra de la era del reino. Aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así, una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para dejar la sustancia del hombre en evidencia y para diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe someterse a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre rechaza a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, desenmascara y poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes para desenmascarar y podar no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido acerca de Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de las intenciones de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios
a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Estas palabras son muy claras. La obra de redención realizada por el Señor Jesús solo perdonó los pecados de las personas, no eliminó su naturaleza pecaminosa ni la salvó completamente del pecado. Por eso, la obra de salvación de Dios no ha terminado. Aún es necesario que Dios exprese más verdades y realice una etapa de juicio para purificar y salvar plenamente al hombre. En la era del reino, Dios juzgará y eliminará la naturaleza pecaminosa de las personas a través de expresar muchas palabras. La verdad de las palabras de Dios es como una gran luz que revela toda la oscuridad dentro de nosotros. A través de la exposición y el juicio de las palabras de Dios, podremos ver que nuestra naturaleza pecaminosa sigue profundamente arraigada en nosotros. Solo entonces podremos obtener un verdadero conocimiento y odio hacia nosotros mismos y practicar conscientemente la verdad, actuando según las palabras de Dios, haciéndolas el estándar para nuestra conducta propia. En ese momento, seremos verdaderamente limpiados de nuestra naturaleza pecaminosa. Seremos completamente renovados y transformados en nuevas personas creadas por Dios. Personas que pueden practicar las palabras de Dios en todas las cosas. Estas personas serán las que finalmente sean limpiadas y puedan entrar y permanecer en el reino de Dios. Esto demuestra cuán importante será la obra de juicio de la era del reino para la humanidad. De esto podemos ver que la obra de redención del Señor Jesús allanó totalmente el camino para la obra de juicio de los últimos días. La obra de juicio de los últimos días es la parte más crucial y esencial de la obra de salvación de Dios, y será el único camino para que la humanidad sea salvada y entre al reino de los cielos. Si el hombre acepta la obra de juicio de Dios en los últimos días, su carácter corrupto tendrá la oportunidad de ser limpiado. Ya no pecará ni se resistirá a Dios, sino que podrá someterse y amar a Dios sinceramente. Solo entonces la obra de Dios para salvar a la humanidad estará completamente terminada, y solo entonces se cumplirá por completo el plan de gestión de 6,000 años. Aquellos que experimenten el juicio y sean limpiados serán protegidos por Dios durante las grandes catástrofes y serán los que permanezcan. Después aparecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, el reino de Cristo. Los que permanezcan se convertirán en el pueblo de Dios, viviendo eternamente en su reino y disfrutando de las promesas y bendiciones de Dios. Esto cumple precisamente las profecías del Apocalipsis. El reino de este mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y destruido ya el pecado, reinará por los siglos de los siglos. Y oí una voz grande que venía del trono y decía: Ved, aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y el Señor morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios, habitando en medio de ellos, será su Dios. Y Dios enjugará de sus ojos todas las lágrimas, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes
son pasadas. Nombre de Dios. En la era de la ley, Dios proclamó la ley para que las personas supieran qué es el pecado. Debido a que esta etapa de obra era relativamente simple, centrada únicamente en hacer que las personas conocieran el pecado, Dios obró directamente en el Espíritu y tomó el nombre de Yahvé, que significa Dios existe por sí mismo. Él es eterno. Este nombre significa que Él es el único Dios verdadero que ha existido desde el principio y existirá para siempre. Creó los cielos, la tierra y todas las cosas, y también a la humanidad, y personalmente guía a la humanidad, teniendo soberanía sobre todo. Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro. Este fue el nombre de Dios en la era de la ley. En la era de la gracia, Dios se hizo carne para realizar personalmente la obra de redimir a la humanidad, y su nombre fue Jesús. En hebreo es Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Cuando Dios regrese en los últimos días, ¿tendrá un nuevo nombre? De hecho, la Biblia profetizó hace mucho que el Señor tendría un nuevo nombre cuando regresara. Y los gentiles verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y se te llamará por un nuevo nombre, que la boca de Yahvé nombrará. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Ambas profecías mencionan que Dios tendrá un nuevo nombre, lo que significa que no será un nombre que ya ha usado antes. Por lo tanto, cuando el Señor regrese, ciertamente no será llamado Jesús ni Yahvé. Leamos algunas profecías para entender cómo se le llamará cuando regrese. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor Dios, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Oí también una voz como de gran gentío, y como el ruido de muchas aguas, y como el estampido de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque tomó ya posesión del reino del Señor, Dios nuestro Todopoderoso. De estas profecías, ¿cuál es el nombre de Dios en la era del reino? A. Dios Todopoderoso. B. Jesús. C. Yahvé. La respuesta correcta es A. Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa el nombre Dios Todopoderoso? Leamos un pasaje de palabras para entenderlo. Durante la era de la ley, el nombre de Dios fue Jehová, y en la era de la gracia, el nombre de Jesús representaba a Dios. Durante los últimos días, su nombre es Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, que usa su poder para guiar al hombre, conquistarlo, ganarlo y finalmente concluir la era. El nombre de Dios Todopoderoso abarca el carácter original de Dios, todo lo que Él tiene y es, su obra y todas las verdades que expresa. Es decir,
a través de las verdades expresadas por Dios Todopoderoso, llegamos a conocer la omnipotencia de Dios, su carácter, todo lo que Él tiene y es, su poder, su realidad, los principios de su obra, cómo guía a la humanidad hacia la era del reino milenario y finalmente hacia un destino hermoso, y así sucesivamente. Estos son todos los resultados logrados por la omnipotencia de Dios. Además, Dios encarnado en los últimos días solo habla la verdad, usando palabras para juzgar y exponer nuestras actitudes corruptas, usando palabras para purificarnos y salvarnos, usando palabras para castigar a todas las fuerzas enemigas y usando palabras para establecer su reino. Todo se establece y se cumple por las palabras de su boca. Esta es una clara manifestación de su omnipotencia. Por lo tanto, el nombre Dios Todopoderoso significa más que su poder para salvarnos de Satanás. Más importante aún, representa al Dios que concluye la era de la gracia y guía a la humanidad hacia la nueva era del reino milenario. Todo esto es la obra cumplida a través del nombre de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué cambia el nombre de Dios? Lo entenderemos después de leer algunos pasajes de palabras. Algunos dicen que el nombre de Dios no cambia. ¿Por qué entonces pasó a ser Jesús el nombre de Jehová? Se profetizó la venida del Mesías. ¿Por qué vino entonces un hombre con el nombre de Jesús? ¿Por qué cambió el nombre de Dios? ¿No se llevó a cabo esa obra hace mucho tiempo? ¿Acaso no puede realizar Dios una obra más nueva hoy? La obra de ayer puede alterarse y la obra de Jesús puede seguir a la de Jehová. ¿No puede entonces la obra de Jesús ser sucedida por otra obra? Si el nombre de Jehová puede cambiar al de Jesús, entonces, ¿no puede cambiarse también el nombre de Jesús? Nada de esto es extraño. Es solo que las personas son así de simples. Dios siempre será Dios, sin importar cómo cambie su obra e independientemente de cómo pueda cambiar su nombre, su carácter y sabiduría nunca cambiarán. Si crees que solo se puede llamar a Dios por el nombre de Jesús, tu conocimiento es demasiado limitado. En cada era, Dios hace nueva obra y se le llama por un nuevo nombre. ¿Cómo podría hacer Él la misma obra en diferentes eras? ¿Cómo podría aferrarse a lo antiguo? El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención. Entonces, ¿se le seguiría llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguiría haciendo Él la obra de redención? ¿Por qué son Jehová y Jesús uno, pero se les llama por nombres diferentes en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Siendo esto así, se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente, y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla, porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo y cada nombre solo puede representar el carácter de Dios propio de una era dada. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era.
hay un gran significado detrás del cambio de nombre de Dios. Dios es siempre nuevo y nunca viejo. Su obra avanza constantemente y su nombre cambia conforme a la era y la obra de Dios. Cada vez que Dios realiza una nueva etapa de obra y abre una nueva era, adopta un nombre con significado propio de esa era, que representa la obra que realiza en ese tiempo y el carácter que expresa. De esta manera, las personas no determinarán a Dios solo a los nombres de Yahvé o Jesús, y no lo determinarán dentro de nuestras nociones e imaginaciones. Dado que Dios es infinitamente sabio y omnipotente, lo que Él tiene y es abarca todas las cosas, mucho más allá de lo que el lenguaje humano puede describir. Ni uno, ni dos nombres, ni siquiera muchos nombres pueden representar completamente todo lo que Dios tiene y es. Por eso, Dios adopta un nombre diferente en cada era. Por ejemplo, en la era de la ley, el nombre de Dios fue Yahvé. Este nombre representaba la obra de Dios en la era de la ley y el carácter de misericordia, majestad e ira que expresó. Posteriormente, Dios se hizo carne como el Hijo del Hombre, obrando y hablando bajo el nombre de Jesús, iniciando la era de la gracia y concluyendo la era de la ley. El Señor Jesús enseñó a las personas el camino del arrepentimiento, perdonó los pecados de las personas, les otorgó paz, alegría y abundante gracia, y finalmente fue crucificado para redimir a toda la humanidad. Por lo tanto, Dios usó el nombre Jesús para la era de la gracia, representando la obra de redención y el carácter amoroso y misericordioso que expresó. Si en los últimos días el Señor Jesús regresara y aún usara el nombre Jesús, entonces la obra de Dios estaría limitada a la obra de redención. Por lo tanto, para iniciar una nueva era y realizar una nueva obra, ciertamente no puede ser llamado por el mismo nombre. En los últimos días, el Señor Jesús regresará para obrar bajo el nombre Dios Todopoderoso, iniciando la era del reino y concluyendo la era de la gracia. Expresará la verdad y llevará a cabo la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios, salvando completamente a la humanidad del pecado y del poder de Satanás, formando un grupo de vencedores. Esto será seguido por grandes catástrofes en las que Dios recompensará el bien y castigará el mal, destruyendo este mundo oscuro y maligno. Posteriormente, el reino de Cristo aparecerá en la tierra. Esto cumple completamente las profecías del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor Dios, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y, aleluya, porque tomó ya posesión del reino del Señor, Dios nuestro Todopoderoso. Para comprender mejor este aspecto de la verdad, tomemos un ejemplo. Si eres un maestro en una escuela, los estudiantes naturalmente te llamarán maestro. Si cambias de profesión y te conviertes en médico, otros te llamarán doctor. Y si luego comienzas un negocio y abres una empresa, te llamarán jefe.
aunque tu título cambia con cada profesión, tú como persona no has cambiado. Tu esencia sigue siendo la misma. Esto muestra que, aunque diferentes roles conllevan distintos títulos, un cambio en el título no representa un cambio en tu esencia. Del mismo modo, Dios realiza diferentes obras en distintas eras y utiliza un nuevo nombre para iniciar cada nueva era. Por lo tanto, aunque el nombre y la obra de Dios cambien, su esencia divina nunca cambiará. Todo es la obra de un solo Dios. Es decir, la esencia de Dios nunca cambia, incluso cuando su nombre cambia.